Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí hoy en Badajoz. Cuando inicié mi andadura como gobernador del Banco de España, hice una promesa que era la de poder visitar todas las sucursales del Banco de España. Me queda solo un mes para la finalización de mi mandato y me quedaba pendiente una visita a Badajoz. Pero evidentemente con este acto pues cumplo esta promesa, ¿no? Y con ello lo que pretendía era básicamente dar a conocer no solamente el Banco de España, sino los análisis del Banco de España a toda la sociedad. Muchas veces creo que los que estamos en Madrid pecamos de, prácticamente concentrar todos los actos en esa ciudad. Y sin embargo, pues no hacemos el esfuerzo, sobre todo las instituciones públicas, ¿no?, que creo que tenemos incluso una obligación de hacerlo, de tratar de comunicarnos, ¿no?, con el resto de España. Y bueno, pues este acto, muchísimas gracias al diario Hoy por permitirme estar aquí hoy. Bueno, como saben, probablemente uno de los informes más relevantes que publica regularmente el Banco de España es su informe anual. El informe anual del Banco de España es relativamente peculiar entre los bancos centrales porque en él lo que hacemos es un diagnóstico de la economía española, por supuesto en el entorno global y en el entorno particularmente europeo, un diagnóstico que nos lleva también a hacer un número, muchas veces numeroso, de recomendaciones de política económica. El informe anual del Banco de España se publicaron la semana pasada dos de sus capítulos, capítulo 3 y capítulo 4, que esta vez hemos concentrado en dos cuestiones que nos parecen particularmente relevantes, que son el mercado de la vivienda, al que voy a dedicar hoy mi presentación, y también un capítulo específico sobre la evolución del mercado de trabajo y qué políticas laborales serían las más adecuadas para reducir la todavía muy elevada tasa de paro que tiene nuestro país. Mañana se publica el informe anual, el resto del informe anual, capítulo 1 y capítulo 2, en el que también se incorpora la introducción que hace el gobernador, que he hecho yo, y que de esta manera completa el informe anual del banco, que además se presentará en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados la semana que viene, como es obligación de acuerdo con la Ley de Autonomía del Banco de España. Como decía, en esta ocasión voy a concentrar la intervención inicial en el sector de la vivienda, un sector que es muy relevante desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico para cualquier economía, que antes de realizar este análisis que se ha vertido en el informe anual del Banco de España teníamos la sensación de que había algunos problemas esencialmente de accesibilidad por parte de algunos segmentos de hogares españoles, que se ha confirmado a la luz de este informe. Que todos sabemos de su importancia, no solamente económica, sino también, por supuesto, social. Voy a hacer uso de algunas transparencias para ilustrar algunos de los puntos fundamentales de lo que pueden leer en el informe anual del Banco de España. Voy a empezar con la evolución más reciente del mercado de la vivienda en nuestro país, algunos de los principales determinantes del porqué de esta evolución. Con posterioridad me concentraré en tratar de responder a la pregunta de si vemos algunos problemas de estabilidad financiera. Todos sabemos que el mercado de la vivienda, el sector de la construcción en general, fue una parte del origen de los problemas de la economía española previos a la crisis financiera internacional y que en su momento originó que la crisis tuviera un componente financiero y del sector bancario muy relevante. Es, por tanto, legítimo hacerse la pregunta de dónde estamos hoy en esa dimensión, para luego, con posterioridad, concentrarme en esto que señalaba en la introducción. ¿Tenemos un problema de acceso a la vivienda en nuestro país o no? Si es así, ¿cuál es la magnitud de ese problema? Y, finalmente, también repasaré algunos retos desde el punto de vista de las políticas de vivienda, qué se está haciendo por parte de Gobierno central, comunidades autónomas y gobiernos locales, y qué se debe hacer de acuerdo con el análisis que ha realizado el Banco de España. Bien, en esta transparencia lo que tienen es la evolución más reciente del mercado de la vivienda en España, y lo que pueden comprobar en el gráfico de la izquierda lo que tienen son las compraventas de vivienda, en el gráfico de la derecha los precios de la vivienda,
Como ven, el dinamismo del mercado ha sido notable en los últimos años. Las compraventas de vivienda se mantienen en unos niveles en el entorno de los 640.000 en el año 2023, que son un 12% superiores a las previas a la pandemia. En cualquier caso, como pueden comprobar, es una serie histórica larga, como pueden comprobar, todavía muy por debajo de los niveles de compraventas que teníamos antes de la crisis financiera internacional, y además con un segundo matiz interesante, y es que todas las compraventas, la mayor parte de las compraventas que son la línea azul, son de viviendas usadas, mientras que las viviendas nuevas, pues son básicamente, estamos en niveles muy inferiores a los de las viviendas usadas y sobre todo también a los compraventas de viviendas nuevas que teníamos antes de la crisis financiera internacional. En el gráfico de la derecha lo que pueden ver es el dinamismo de los precios, un dinamismo de los precios que se ha mantenido en los últimos años, incluso a pesar del incremento de los tipos de interés, los 450 puntos básicos de incremento de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo. Y lo que pueden comprobar es que si en términos nominales, esa línea roja, los precios ya se encuentran a un nivel similar al previo a la crisis financiera internacional, sin embargo, en términos reales, es decir, deflactados por el resto de los precios de la cesta de bienes y servicios de la tasa de inflación española, como pueden comprobar, está claramente todavía por debajo. En esta transparencia lo que tienen es un zoom sobre lo que está pasando en Extremadura y, como pueden comprobar, en términos de evolución de las compraventas de vivienda, la situación no es muy distinta. Lo que tienen ahí son tasas de variación, evidentemente, no niveles, para que puedan ser comparables. Sin embargo, sí se observa alguna evolución distinta en términos de los precios en el gráfico de la vivienda, en el que el dinamismo de los precios de la vivienda que antes he subrayado es algo menor en el caso de los precios de la vivienda en Extremadura, de tal manera que los precios en esta comunidad autónoma se sitúan en términos nominales un 13,2%, todavía por debajo del nivel de 2007, cuando, como decía antes, para el conjunto de la economía española estaban prácticamente ya a los niveles previos a la crisis financiera internacional, es decir, al 2007. Un aspecto muy importante que se subraya en el informe anual del Banco de España tiene que ver con algo novedoso, que es la evolución del mercado del alquiler, que ha crecido con fuerza, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Es lo que tienen en el gráfico de la izquierda. Tienen la proporción de hogares para distintos tramos de edad, de población por grupos de edad, y ven que esa línea roja, pues básicamente la proporción de hogares en el año 2004 era del 40% que estaban en alquiler, cuando hoy alcanza casi el 60%. Es decir, ha habido casi un incremento de 20 puntos porcentuales del peso de los hogares jóvenes en alquiler. Y esto básicamente lo que nos ha permitido, y lo pueden comprobar en el gráfico de la derecha, es una cierta convergencia con el resto de Europa. Como pueden comprobar ahora, el porcentaje de hogares jóvenes que no residen en una vivienda en propiedad es similar al de otros países, aunque todavía a mucha distancia de Alemania, donde el peso del alquiler es todavía significativamente más importante que en la economía española, en particular en el caso de los jóvenes. Una cosa que es también importante subrayar tiene que ver con la elevada heterogeneidad que existe en el crecimiento del alquiler en España. Aquí lo que tienen es el crecimiento acumulado del precio del alquiler en el periodo 2015-2022, es decir, acumulado de 7 años, y pueden comprobar que pues hay algunas provincias en las que los incrementos han sido cercanos al 50% en el extremo de la derecha del gráfico, mientras que otras, como es el caso de Zamora, en el extremo de la izquierda, los incrementos han sido de solo el 20%, situándose Cáceres y Badajoz entre aquellas que están por debajo del promedio nacional, ¿no? Que va un poco en la misma línea que les señalaba antes en relación con los precios de la vivienda. También en el caso de los precios del alquiler, el incremento de los precios del alquiler ha sido ligeramente más reducido que en el resto de España, en esta comunidad autónoma. Bien, ¿cuáles son los factores que podemos denominar determinantes de la evolución del mercado de la vivienda en los últimos años en España? Bueno, el primero tiene que ver con lo que se trata de ilustrar en este gráfico, que es la demografía.
España está recibiendo un flujo de inmigrantes muy importantes en los últimos años, más de 1 millón de inmigrantes en los últimos 2 años, que, como pueden comprobar en el gráfico de la izquierda, que es la evolución de la población española, las barras azules lo que representan es la población inmigrante, las barras rojas lo que representan es la población nacional. Como saben, el crecimiento vegetativo en España de la población es ya negativo, es decir, el número de nacimientos es menor que el número de defunciones y por eso eso lo que presiona es a la población hacia abajo, y la población solo está creciendo precisamente por el flujo de inmigrantes, que, como digo, en los 2 últimos años vuelve a ser muy significativo. Bueno, esto evidentemente está presionando al mercado de la vivienda, y esto lo tienen ilustrado en el gráfico de la derecha, en el que pueden comprobar que el crecimiento de la población por área de residencia se está concentrando sobre todo en la barra azul, que es la periferia de las áreas urbanas, es decir, donde se está produciendo el mayor incremento de presión de la vivienda es en las periferias de las grandes ciudades. También, como pueden ilustrarse en estos 2 gráficos, lo que estamos observando es que esta mayor demografía está presionando al aumento de los precios inmobiliarios, ¿no? Los municipios con mayores aumentos acumulados de la población han registrado incrementos más acentuados de los precios de la vivienda y también de alquiler. Precios de la vivienda, la relación entre el precio de la vivienda y población lo tienen en el gráfico de la izquierda, la relación entre precios de alquiler y población lo tienen en el gráfico de la derecha. Como ven, en los 2 casos la relación es positiva, es decir, una mayor población está generando mayores precios, tanto de precios de la vivienda como de precios del alquiler. Una cuestión también importante tiene que ver con lo que se intenta ilustrar en este gráfico, que tiene que ver con la presión que también la demanda de vivienda está sufriendo como consecuencia de los no residentes. Los no residentes están comprando vivienda en España a ritmos relativamente importantes, de nuevo concentrados en algunas zonas muy particulares, como son en particular la costa mediterránea y también las islas. Y también hay que subrayar el peso que está adquiriendo lo que denominamos vivienda turística, de nuevo en determinadas áreas urbanas y en los distritos céntricos de grandes ciudades. 3 argumentos, por tanto, que están presionando al precio de la vivienda y al mercado de la vivienda en general. Tiene que ver con, 1, con demografía, segundo, con compra de vivienda por parte de no residentes y, en tercer lugar, pues también este paso de una parte del stock de vivienda que tenemos a viviendas turísticas. Esto por el lado de la demanda. ¿Qué está pasando por el lado de la oferta? La oferta está mostrando en esta ocasión y frente a episodios cíclicos previos de la economía española una elevada rigidez. Y esta rigidez de la oferta tiene, de acuerdo con el análisis que ha realizado el Banco de España, distintos orígenes, pero tiene que ver con un reducido peso de la rehabilitación en nuestra economía, con la aparición de usos alternativos para la vivienda, debido también a que las empresas nos están mostrando que hay escasez de mano de obra, a pesar de que tenemos una tasa de paro que duplica la del resto de los países de la Unión Europea, los aumentos de costes, que también han sido muy significativos, como sabemos, en los últimos años, y la falta de inversiones para desarrollar suelo. Ahí lo que tienen precisamente es cómo la relación que existe entre precios de la vivienda y disponibilidad de suelo y precios del alquiler y disponibilidad de suelo, en los gráficos de la izquierda y derecha respectivamente, de nuevo parece intuirse que existe una relación importante entre la no disponibilidad de suelo y el incremento de los precios de la vivienda en las distintas provincias españolas. En términos de la oferta de vivienda nueva, el dinamismo que estamos observando se ilustra en esta transparencia. Como pueden comprobar en el gráfico de la izquierda, lo que ven ahí reflejado son las viviendas iniciadas, que es la línea roja, con las viviendas terminadas, que es la línea azul, y todo ello relacionado con la línea amarilla, que son la creación neta de hogares. Bueno, habitualmente, si miran todo el gráfico histórico, esa línea amarilla ha estado por debajo tanto de las viviendas iniciadas como de las viviendas terminadas, de tal manera que podíamos decir que la oferta estaba respondiendo incluso de una manera holgada, de una manera flexible
a esas necesidades de creación neta de los hogares. Sin embargo, como pueden comprobar en la etapa más reciente, lo que está sucediendo es que la creación neta de hogares es significativamente más importante que las viviendas iniciadas y las viviendas terminadas que se están produciendo en la economía española. Y, de hecho, si uno acumula esa diferencia en los 2 últimos años y también proyecta lo que puede suceder en los 2 próximos años, es de donde ha surgido ese titular que habrán visto en muchos periódicos cuando publicamos este informe la semana pasada, de que el déficit actual podría estar en el entorno de las 600.000 viviendas. Es el acumulado de esos 4 años, los 2 últimos años, más los 2 últimos años de acuerdo con las perspectivas hacia adelante que tenemos en el Banco de España. En el gráfico de la derecha, de nuevo, se intenta demostrar la heterogeneidad que existe en este déficit de viviendas, que, de nuevo, se concentra en aquellas comunidades autónomas que están recibiendo más población, aquellas comunidades autónomas que tienen mayor actividad económica y aquellas comunidades autónomas o provincias que tienen también más actividad turística. La misma conclusión puede uno extraer si se concentra en el mercado del alquiler. A pesar del aumento de casi 100.000 viviendas anuales desde el año 2012, la oferta del mercado del alquiler es insuficiente para absorber el repunte de la demanda. En un contexto, como puede ilustrarse y observarse en el gráfico de la izquierda, en el que el peso del alquiler social en nuestro país es muy reducido en comparación con otros países de nuestro entorno. España es la barrita amarilla y lo que tienen es el resto de los países europeos cuál es el peso del alquiler social sobre el stock total de viviendas. Y como pueden comprobar, pues efectivamente es claramente muy reducido. También una característica muy importante del mercado del alquiler es que en España es muy fragmentado, es decir, que son los individuos, son los hogares esencialmente los que alquilan viviendas, mientras que el alquiler profesional tiene un peso claramente muy reducido en comparación con otros países. Un 92% de las viviendas arrendadas son de particulares y, además, también observamos que su rentabilidad, gráfico de la derecha, es mayor en las zonas con menores ingresos, lo que puede también ya ser un indicador precisamente de que los problemas de accesibilidad de la vivienda, de presión social, pueden concentrarse en determinados segmentos. Bien, déjenme ahora que pase precisamente a la tercera línea de análisis que identificaba al principio de mi presentación, que es tratar de responder a esta pregunta muy brevemente de si estamos viendo en el mercado de vivienda algunos problemas de estabilidad financiera, ¿no? Que esto es precisamente lo que observamos antes de la crisis financiera internacional, con un volumen de transacciones de construcción, de peso del sector de la vivienda, de crédito, de precios de la vivienda también muy significativo, que generó que la crisis financiera golpeara también a la economía española de una manera mucho más importante que a otros países. Bien, la respuesta es básicamente que no estamos observando esas dinámicas preocupantes en este momento y se lo voy a tratar de ilustrar de nuevo con distintos gráficos. Lo que tienen en el gráfico de la izquierda es la evolución de lo que llamamos loan to values o debt service to income, es decir, cuáles son el volumen de préstamos que las entidades financieras conceden en relación con el valor de las viviendas. Un 100% significaría que las entidades estarían básicamente concediendo el 100% del valor de las viviendas a los hogares y desde la perspectiva de la estabilidad financiera, pues ese podría ser considerado un préstamo arriesgado. Lo que estamos viendo es que efectivamente en la situación previa a la crisis financiera internacional, las entidades concedían con un porcentaje relativamente elevado esos loan to value superiores al 100%, pero que luego con posterioridad se han ido reduciendo progresivamente y hoy estamos en una situación claramente en que desde el Banco de España pensamos que las entidades están siendo prudentes, claramente prudentes en la concesión de crédito inmobiliario. Pueden comprobar esta misma prudencia en el gráfico de la derecha. Tienen toda la evolución del crédito para construcción inmobiliaria en la línea roja y para compra de vivienda en la línea azul. Pueden comprobar perfectamente el incremento absolutamente dramático que vivió ese crédito, tanto para la promoción inmobiliaria como para la compraventa de vivienda
antes del año 2007, que llegó a alcanzar, en el caso de la compraventa de vivienda, más del 60% del PIB, o en el caso del crédito inmobiliario, más del 40% del PIB. Como ven, con posterioridad se ha iniciado un proceso también muy significativo de desapalancamiento de la economía española, que ha afectado al crédito de la compraventa de vivienda, pero también a la promoción inmobiliaria. Es decir, estamos en niveles significativamente más bajos incluso de los que teníamos en el año 92 para el crédito de promoción inmobiliaria y a los previos a la crisis financiera internacional en el caso del crédito a la vivienda. Lo mismo podemos decir en términos de la actividad inmobiliaria. Lo que tienen en este gráfico de la izquierda es la inversión en vivienda, línea roja, y el peso del empleo y de la construcción sobre el total de empleo de la economía. Y como pueden comprobar de nuevo, antes de la crisis financiera internacional, el empleo del sector y la inversión llegó a alcanzar prácticamente el 12% del PIB. Y, sin embargo, hoy estamos en el entorno del 6%. Si viéramos en un gráfico comparado con otros países, este es el nivel en el que normalmente adquiere el sector de la vivienda, el sector también de la construcción en cualquier economía que no esté viviendo un boom de carácter inmobiliario, y, por tanto, también podemos decir que en este caso tampoco vemos señales de desequilibrios en el mercado de la vivienda. Y lo mismo se puede decir en relación con los precios. Lo que tienen en ese gráfico de la derecha es una medida de los desequilibrios de acuerdo con los modelos del Banco de España. Un indicador por encima del 0 indicaría una sobrevaloración en el precio de la vivienda, un valor negativo significaría una infravaloración del precio de la vivienda. Como pueden comprobar, antes del año 2007 existía una sobrevaloración muy significativa del precio de la vivienda de acuerdo con todos los modelos que utilizamos en el Banco de España. Sin embargo, en la situación actual está solo ligeramente por encima del 0, es decir, no existen señales de sobrevaloración del precio de la vivienda. Es decir, desde la perspectiva del Banco de España, desde la perspectiva de la estabilidad financiera, no tenemos en este momento señales de preocupación sobre la evolución del mercado de la vivienda y del sector bancario relacionado con su financiación. Bien, otra cosa es lo que podamos decir en relación con el acceso, la accesibilidad a la vivienda, ¿no?, que es la última parte a la que quería dedicar esta presentación antes de pasar a algunas conclusiones de política económica. Lo que tienen aquí es una ilustración de algo que probablemente conocen ustedes, y es el retraso que se está produciendo en la emancipación de nuestros jóvenes, ¿no?, cuando nuestros jóvenes abandonan los hogares familiares. En el gráfico de la izquierda lo que tienen son distintas cohortes y pueden comprobar. La línea verde es el año 76, la línea roja son las generaciones del año 88. Como ven, estas curvas se van desplazando hacia la derecha, lo que básicamente significa es que el porcentaje en cada uno de los tramos de edad que se encuentran viviendo en casa de sus padres es mayor, ¿de acuerdo? Los problemas de emancipación son claramente mayores, y en el gráfico de la derecha lo que tienen es esas proporciones de adultos jóvenes, aquellos que se encuentran entre los 18 y 34 años, que todavía residen con sus padres, con una comparación por países: Alemania, Francia, Italia, España, y la media de la Unión Europea a 27. Y como pueden comprobar, España está entre aquellos en los que la emancipación es más tardía, en términos comparados con Italia, y se ha producido, barra roja es el año 2008, barra azul es el año 2022, se ha producido un retraso adicional de la emancipación en los últimos años. Bien, evidentemente la intuición que tenemos desde el Banco de España es que esto está relacionado, entre otros factores, con el mercado de la vivienda, y aquí tienen una ilustración de estos problemas. Por supuesto que esto tiene que ver con las dificultades de nuestros jóvenes para acceder al mercado laboral. Lo que tienen en el gráfico de la izquierda es la tasa de paro de la población de 16 a 29 años con la tasa de paro total. Como pueden comprobar, el paro, la tasa de desempleo de nuestros jóvenes es significativamente más alta que el de la población general, y además también lo que tienen es en la línea azul la ratio de parcialidad de nuestros jóvenes, la azul gruesa, la azul quebrada es la ratio de parcialidad de la economía en su conjunto, y de nuevo, como pueden comprobar, no solamente la tasa de paro es más elevada en nuestros jóvenes, sino que también es significativamente la ratio de parcialidad. Por tanto, los problemas de renta en el caso de nuestros jóvenes son claramente superiores a los del resto de la población
población. Y esto es lo que tienen precisamente ilustrado también de una manera distinta en el gráfico de la derecha, en el que pueden ver cuál ha sido entre el año 2015 y el año 2022, en términos acumulados, el incremento de los precios de la vivienda, y lo que tienen también en la barra azul, el incremento de los precios del alquiler, ligeramente más bajo que el incremento de los precios de la vivienda, y lo que tienen también son el incremento de salarios acumulados. Como pueden comprobar, el incremento de salarios acumulados en este periodo para los jóvenes de 16 a 24 años o para los jóvenes de 25 a 34 años ha sido claramente más baja que el incremento de los precios de la vivienda, lo cual está señalizando claramente los problemas de accesibilidad a los que me voy a referir a continuación. De nuevo, si nos fijamos en la accesibilidad a la compra, luego me voy a referir a la accesibilidad al alquiler. Lo que hay que subrayar es que existe una elevada heterogeneidad en las dificultades de compra de vivienda en nuestro país por provincias, y claramente ese esfuerzo potencial, que es lo que tienen ilustrado en el gráfico de la izquierda por comunidades autónomas, es claramente mayor para los hogares con menor renta en las áreas urbanas de las comunidades autónomas con mayor actividad, algo que es coherente con lo que señalaba con anterioridad. Y en el gráfico de la derecha lo que tienen es la ilustración de que los hogares que acceden a la financiación hipotecaria presentan un esfuerzo relativamente contenido, lo cual también está relacionado con, evidentemente, que las entidades financieras solo conceden préstamos a aquellos hogares que tienen verdaderamente una disponibilidad de pago relevante, es decir, están de nuevo siguiendo criterios claramente prudentes. Bien. Como decía, en el caso del alquiler es donde observamos que estas dificultades, estos problemas de sobreesfuerzo en la población son mayores, y en este gráfico lo que tienen dos ilustraciones de este problema: el gasto relativo en vivienda de alquiler por percentiles de renta en tres momentos de tiempo: en el año 2002, línea roja; año 2011, línea azul; línea amarilla, año 2022. Y en el gráfico de la derecha es el gasto relativo en vivienda de alquiler por percentiles de renta para distintos países. España es la línea verde, y lo que pueden comprobar, sobre todo para la población con menores ingresos, aquellos que están por debajo del percentil 20, esa línea verde, el gasto relativo en vivienda de alquiler es significativamente más elevado que en otros países de Europa. Lo que significa básicamente es que el gasto relativo en vivienda de alquiler para ese percentil de los de menor renta supera el 40%. ¿De acuerdo? El 40% de sus ingresos se destina al gasto en alquiler, mientras que en países como Alemania este porcentaje es solamente ligeramente por debajo del 25%. Es decir, el sobreesfuerzo que realizan esos hogares de menor renta en España para vivir alquilados es claramente superior al de otros países, en este caso a países como Alemania, pero también Italia o Francia. Y, por supuesto, la media de la Unión Europea, que es la línea gris. Y en el gráfico de la izquierda, de nuevo, tienen por percentiles de renta esa misma información, ya solamente para la economía española, como decía antes, y lo que pueden comprobar es que desde el año 2002, para esos percentiles menores de 20, el esfuerzo era de un 27%, ha subido a ese 45% que les señalaba con anterioridad, y esto ha sido prácticamente así para todos los niveles de renta, pero particularmente para los niveles de renta de menor renta, los más pobres, si me dejan utilizar esa expresión. Y esto, básicamente, lo que está generando, de acuerdo con distintos indicadores que utilizamos en el Banco de España para medir el sobreesfuerzo, lo que está provocando es que España destaque en el contexto de la Unión Europea por una elevada proporción de hogares en alquiler en situación de sobreesfuerzo, que es lo que tienen en el gráfico de la izquierda. Hogares en alquiler en situación de sobreesfuerzo en el año 2022, España es la barra azul, casi el 40% de los hogares en alquiler están realizando un sobreesfuerzo de acuerdo con las métricas que utilizamos habitualmente, mientras que estos porcentajes están por debajo del 15% en Alemania o alrededor del 20% en la Unión Europea. Es decir, el porcentaje de hogares que están realizando un sobreesfuerzo casi duplica la media de la Unión Europea, y de nuevo esto con mucha heterogeneidad por áreas geográficas, destacando la presencia de un porcentaje muy significativo de hogares que están realizando este sobreesfuerzo a la hora de vivir en alquiler en las grandes áreas urbanas.
Bien, voy a ser muy breve en esta transparencia para dar luego tiempo también a las preguntas. El Banco de España lo que ha hecho es un análisis de, cuáles son las consecuencias de estos problemas de acceso a la vivienda por parte de los hogares españoles. Y, las consecuencias son muy significativas. Vemos que estos problemas de acceso a la vivienda lo que generan es una dificultad en la localización de los trabajadores en las áreas más productivas, reducen la movilidad laboral, en particular en el caso de los jóvenes, aumentan el gasto en vivienda dando lugar a hogares restringidos, es decir, que tienen poca capacidad de ahorro, retrasa, como decía antes, la formación de hogares y también puede contribuir a una menor natalidad y aún también una menor acumulación de capital humano, de una menor educación, por tanto, incrementa las situaciones de sobreesfuerzo y, por tanto, de vulnerabilidad de los hogares y también, como digo, limita la capacidad de ahorro y condiciona el proceso de acumulación de riqueza, de nuevo, en particular, de los jóvenes. Y algunas consecuencias macroeconómicas, pero también sociales, se listan en la parte derecha de esta transparencia. Se pueden producir efectos negativos sobre la productividad, disminución de la capacidad de aprendizaje y de acumulación de capital humano, una mayor sensibilidad a los ciclos económicos, reduce la capacidad, en último término, de crecimiento potencial de la economía y aumenta los riesgos de pobreza y también aumenta la desigualdad intergeneracional de la población española. Algunas de las medidas que las distintas autoridades, Gobierno central, comunidades autónomas y autoridades locales están adoptando desde la perspectiva del Banco de España son medidas que son esencialmente de corto plazo y que no tienen una visión de largo plazo, que incluso esas medidas de corto plazo pueden acabar generando problemas de largo plazo en términos de restricción de la oferta. Y, de nuevo, aquí se listan algunas de las más conocidas. Estamos viendo que, efectivamente, se está produciendo un cambio en la legislación hacia una mayor protección de los inquilinos, que, efectivamente, eso puede reducir en el corto plazo las situaciones de sobreesfuerzo, pero que tiene riesgos también de contracción de la oferta para los colectivos vulnerables y aumentos de los precios del alquiler. Estamos observando también que se han producido controles de precios en las nuevas leyes de vivienda, que, desde acuerdo con el análisis que realiza el Banco de España, pues básicamente esto, efectivamente, en el corto plazo puede generar una contención del esfuerzo de los inquilinos, pero que también puede generar efectos no deseados sobre la oferta, con una reducción y una sustitución a otros mercados como el vacacional o el de temporada, es decir, con efectos negativos desde la perspectiva del medio plazo. Estamos viendo también medidas de apoyo público a la demanda de vivienda, como son los avales públicos, los bonos al alquiler, los incentivos fiscales a la compra de vivienda. El problema de estas medidas es que, si estamos en un contexto de restricción de la oferta, un incremento de la demanda, medidas por el lado de la demanda, lo que pueden hacer es exacerbar los problemas en los precios de la vivienda y en los precios del alquiler. Estamos viendo medidas destinadas a aumentar el parque de alquiler social o a precio asequible. Estas sí nos parecen medidas que son adecuadas, ¿de acuerdo? Tienen o pueden tener un coste presupuestario elevado y, por tanto, habrá que enmarcar dentro del proceso de consolidación fiscal que necesita el país para reducir el déficit, el elevado déficit de deuda pública que tenemos, pero en cualquier caso sí parece que van dirigidas, van en la buena dirección, y también se están tomando algunas medidas para agilizar la concesión de licencias urbanísticas o incrementar el volumen de suelo edificable o el grado de edificabilidad o el uso residencial de los bienes inmuebles, y, de nuevo, esto nos parece que son medidas que van destinadas a aumentar la oferta con una perspectiva más de largo plazo y que, por tanto, son adecuadas. Y esta es precisamente las conclusiones a las que este informe del Banco de España llega sobre cuáles deben ser, desde nuestro punto de vista, las prioridades en el mercado de la vivienda en los próximos años. Hay que hacer, en primer lugar, una evaluación de las múltiples medidas que se han adoptado en los últimos años para conocer precisamente si esos efectos deseados e indeseados que acabo de subrayar se están produciendo realmente. Es muy importante coordinar a todas las administraciones públicas. Sabemos que en el mercado de la vivienda hay una responsabilidad del Gobierno central, pero también de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Es importante que todos actúen al unísono para luchar contra este problema. Creemos que hay que priorizar el incremento de la oferta de vivienda residencial. Las medidas deben ser esencialmente por el lado de la oferta.
Creemos que hay que contar con la iniciativa privada. El volumen de viviendas que hay que construir en los próximos años es tan importante que seguro que no se puede hacer descansar todo esto en el sector público. Creemos que es importante el incremento de la participación del sector privado institucional, particularmente en el mercado del alquiler. Es decir, no podemos dejar la gestión del mercado del alquiler a los individuos, a los hogares, sino que tiene que estar profesionalizado para precisamente poder dar una respuesta adecuada desde el lado de la oferta a esa demanda que ha aumentado de una manera significativa. Creemos que los recursos públicos tienen que estar focalizados en los colectivos con menores ingresos y en aquellas áreas que están particularmente tensionadas. Creemos que es muy importante reforzar la seguridad jurídica y reducir la incertidumbre regulatoria, porque esto es una premisa básica para el aumento de la oferta. Creemos también que es importante mejorar los procedimientos administrativos relacionados con las políticas de suelo y urbanismo, así como aumentar la rehabilitación de viviendas. Hay un stock de viviendas en España que no está siendo utilizado y precisamente esto puede ser debido a que no están en condiciones a ser utilizadas y la rehabilitación puede ser también una parte de la solución del problema. Y muy importante, cuando hablamos de solución de los problemas de vivienda, no nos podemos referir exclusivamente al mercado de la vivienda, porque sabemos que también algunos de los problemas de accesibilidad que en particular los jóvenes o los inmigrantes tienen que ver con el bajo capital humano, con el alto desempleo y su solución está obviamente en políticas de reforma del mercado laboral, de políticas tributarias y del sistema educativo, entre otros. Muchísimas gracias. Buenos días. Enhorabuena al señor Hernández de Cos por su magnífica intervención. Dos consideraciones previas, aparte de compartir nombre, compartimos equipo de fútbol y creo que la economía va bastante mejor que el Atlético de Madrid. Es así. Otra consideración es el déjà vu que debe estar viviendo él, porque recordemos que el señor gobernador del Banco de España fue nombrado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque comenzó ya por la primera moción de censura como España victoriosa con el presidente Pedro Sánchez. Y estamos en este interín casi de minuto y resultado, hasta el punto que podemos empezar el acto con un presidente del Gobierno y terminarlo con otro. Como las noticias no se van a dar hasta las 11 de la mañana, tenemos todavía 35 minutos para centrar toda la atención en este foro. Como han podido observar, la intervención del señor Hernández de Cos está centrada en el mercado de la vivienda. Extremadura no es una zona de las más tensionadas, aunque el precio también se sigue subiendo. Por lo que cabe deducir, la mentalidad del español, que era la del pisito, comprarnos el pisito y tener el piso en propiedad, no tanto el alquiler como se ha visto en países de Centro Europa. Parece que no es que estemos cambiando tanto de esta mentalidad, sino que la subida de precios es lo que nos está forzando hacia el alquiler de la vivienda, que a su vez no hay suficiente mercado de alquiler de la vivienda y genera estas tensiones. ¿Vamos a cambiar de mentalidad según los análisis del Banco de España o estaremos forzados a alquilar? Bueno, esa es una pregunta interesante porque efectivamente, si ustedes leyeran algún informe del Banco de España de hace 10 años o 20 años, muy probablemente encontrarían, sobre la base de algunos análisis empíricos que se habían realizado en el propio Banco de España, que este elevado peso de la vivienda en propiedad en nuestro país no pensábamos que fuera particularmente positivo. Pensábamos que podía tener algunas consecuencias también negativas desde la perspectiva, por ejemplo, de la ausencia de movilidad de la mano de obra entre comunidades autónomas y entre provincias, ¿no? España tradicionalmente no solamente es que haya tenido una tasa de paro más elevada que otros países, sino que
habido también bastante heterogeneidad entre las tasas de paro por regiones y, sin embargo, observábamos que la población, contra lo que cabría esperar, se desplazaba, no respondía a las diferencias entre tasas de paro que existían entre comunidades autónomas. Es decir, lo que uno cabría esperar es que si una comunidad autónoma tiene una tasa de paro muy alta y otra comunidad autónoma la tiene muy baja, la población de la primera comunidad autónoma se desplazara hacia la segunda para buscar empleo. Esa movilidad, en el caso de España, ha sido tradicionalmente muy baja, y una de las razones en las que el Banco de España encontraba de por qué esa movilidad era baja era precisamente porque los hogares españoles tenían viviendas en propiedad que les hacía ser menos proclives, ¿no?, a esas migraciones entre comunidades autónomas. La realidad es que, como he tratado de ilustrar a lo largo de mi presentación, el porcentaje de hogares que viven hoy en alquiler frente a vivienda en propiedad ha aumentado de una manera significativa, particularmente, como decía, en el caso de los jóvenes, que ha aumentado ese peso en más de 20 puntos porcentuales, pero la realidad también es que, vistos los números, y no pensamos que sea tanto un cambio de preferencias por parte de los hogares españoles, sino que tiene que ver probablemente con esos problemas de accesibilidad, es decir, que las rentas de los hogares han evolucionado de una manera menos dinámica de lo que han evolucionado los precios. También las condiciones de acceso a los préstamos de vivienda son hoy claramente más estrictos, y esto evidentemente también presionados por la propia regulación que el Banco de España establece. Y de tal manera que la conclusión es que efectivamente los hogares españoles hoy viven más en alquiler. Sí, el peso de la vivienda en propiedad sigue siendo el más importante, pero la dinámica es hacia un mayor peso del alquiler, y creemos que no se debe tanto a cambio de preferencias sociales como a esos problemas de accesibilidad a los que me refería con anterioridad. Por seguir con una noticia de esta mañana también, el BBVA ha dado sus informe trimestral, sus beneficios, que siguen siendo récords. Las entidades bancarias españolas terminaron un año 23 de récord, también el 24 parece que será así. Sin embargo, siguen exponiendo su deseo de que se quite el impuesto extraordinario a la banca. ¿Cuál es la opinión del gobernador? Bueno, nosotros sobre el impuesto a la banca ya nos pronunciamos de una manera incluso oficial, porque el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, cualquier normativa nacional de cualquier país que afecte al sector bancario tiene la obligación de emitir una opinión, y esa opinión fue emitida ya hace tiempo, en la que básicamente lo que señalizábamos era cómo podría afectar ese impuesto o al mecanismo de transmisión de la política monetaria o a la capacidad de incrementar la resiliencia del sector, ¿no? Y esa opinión sigue siendo válida hoy y sería siendo válida en el caso de que el Gobierno decidiera transformar ese impuesto, que en principio era de carácter transitorio, en uno de carácter permanente. Básicamente es que ese dinero se dedica a fortalecer la solvencia del sector. Nosotros siempre hemos pensado que, efectivamente, en un contexto en el que la rentabilidad del sector bancario está siendo elevada, como consecuencia de que el incremento de los tipos de interés se ha trasladado en mayor medida al activo de las entidades que al pasivo de las entidades, mientras que la buena evolución de la economía, de las rentas nominales, ha provocado que no se haya generado un incremento significativo de los activos dudosos. Eso es básicamente el resultado de todo eso, es esa rentabilidad que estamos observando, pero también teniendo en cuenta que una parte de ese incremento de la rentabilidad pensamos que tendrá un carácter transitorio, porque lo normal es que primero los tipos de interés empiecen a reducirse en algún momento, que también afectará evidentemente al margen de intereses, y también sabemos que el efecto sobre los activos dudosos de los incrementos de los tipos de interés se produce con un cierto desfase, es decir, que la rentabilidad, los elevados niveles de rentabilidad actuales probablemente no son sostenibles todos ellos en el tiempo, y teniendo en cuenta también que, aunque las perspectivas económicas, las que publicamos, por ejemplo, nosotros en marzo, son relativamente positivas para la economía española, pero que hay un conjunto de riesgos muy importantes de carácter geopolítico, en particular
particular, ¿no?, que podrían materializarse en cualquier momento, pues efectivamente el mensaje que hemos lanzado al sector bancario es que pensamos que una parte de esa rentabilidad debería destinarse no solo a mantener los niveles de solvencia actuales, que son elevados, sino incluso a aumentarlos, ¿no?, para que en el caso de que se produjera una materialización de esos riesgos, pues efectivamente estuvieran en mejor condición de afrontarlos y pudieran realizar de mejor manera el proceso de transmisión de financiación a la economía, que es su labor fundamental en la economía. ¿Se apuesta por una rebaja de los tipos de interés en junio, ya por el Banco Central Europeo, antes que en Estados Unidos? Bueno, vamos a ver, nosotros lo que hemos dicho en la última reunión es que efectivamente hoy estamos mucho más confiados de que el proceso de elevada inflación que hemos vivido en los últimos años se está corrigiendo de una manera sólida. Esto tiene que ver con que la inflación general, no solamente la inflación general, sino también la inflación subyacente, que elimina los componentes más volátiles, en particular la energía y los alimentos, se está reduciendo de una manera significativa. También estamos observando que la transmisión de nuestra política monetaria a las condiciones de financiación es fuerte. Está aumentado los tipos de interés, ha reducido los volúmenes de crédito, ha endurecido los criterios de concesión de crédito, lo cual en último término debería afectar también a un menor crecimiento económico y a una menor inflación, y que en ese contexto si las proyecciones macroeconómicas de marzo del Banco Central Europeo, que básicamente lo que proyectaban es que podríamos lograr nuestro objetivo de inflación del 2% en el medio plazo ya a partir del verano del año que viene, pues lo normal es que pudiéramos empezar a retirar el endurecimiento monetario que hemos acumulado en los últimos años a partir del mes de junio, ¿no? Y junio podría ser un buen momento para iniciar ese proceso de reducción de los tipos de interés. O sea, las previsiones son: se reducirán los tipos de interés, se rebajará también la inflación, los precios. Se escucha bien. Han dicho también que la crisis, el Banco Mundial, que la crisis de la inflación no está todavía terminada. Bueno, eso es importante porque nosotros ahora mismo tenemos una proyección para la inflación desde que los niveles actuales, para el conjunto del área del euro me estoy refiriendo, vaya convergiendo progresivamente hacia ese 2% que se alcanzaría a mediados del año que viene y que se mantendría ya en ese entorno del 2% tanto en el resto del ejercicio 2025 como en el año 2026. Pero es verdad que este año 2024 la evolución de la inflación va a tener algunos subes y bajas, y esto tiene que ver con varios fenómenos. El primero tiene que ver con efectos base. Igual que nos hemos beneficiado de efectos base negativos, que esto básicamente lo que significa cuando se produce el incremento de los precios de un determinado precio, en particular de la energía, en un año determinado, el año siguiente, si no se produce ninguna variación de precio, inmediatamente la tasa de inflación por ese efecto base se reduce de una manera significativa, ¿no? Esos efectos base nos van a operar ahora de una manera mucho menos relevante que el año pasado, pero van a operar en la dirección contraria. También estamos viendo que muchos países, muchos gobiernos están deshaciendo las medidas que aprobaron durante la crisis energética para tratar de aliviar los efectos de los incrementos de los precios energéticos sobre los hogares y las empresas. El ejemplo más evidente es el caso de la economía española, el IVA sobre el gas, que veremos que afectará, vuelve otra vez al 21% en el mes de abril. Lo había hecho antes el IVA de la electricidad, y ese incremento del IVA pues evidentemente genera un cierto repunte sobre los precios. También sabemos que la inflación de servicios normalmente es más inercial, y la inflación de servicios es como alrededor del 50% de la cesta de bienes y servicios del IPC, y por tanto lo que esperamos es que, pero está en nuestras proyecciones, que la reducción de la inflación durante el año 2024 sea más lenta de lo que ha sido en el año 2023. Pero en cualquier caso, de acuerdo con nuestras proyecciones, se cumpliría que a partir del año que viene se volvería a acelerar hasta lograr ese objetivo de inflación del 2% a partir del verano de 2025. Y dos apuntes extremeños en relación a lo que hemos hablado hasta ahora. Enlazando con los beneficios de las entidades bancarias, sin embargo, vemos que paralelamente hay un proceso de exclusión financiera, de cierre de entidades bancarias, de cierre de cajeros, que afectan especialmente a zonas rurales, como Extremadura.
Las cajas rurales son las que están manteniendo más el tipo, valga la expresión, tanto en oficinas, que incluso siguen abriendo, o en cajeros y tal, estar al lado del ciudadano. Este proceso de más beneficios de las entidades bancarias, las cotizadas principalmente, y cierre de alejarse del ciudadano, el Banco de España, ¿qué puede decir? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que reconocer que estamos en un proceso de digitalización de la economía en su conjunto, que a todas las empresas, también a las empresas bancarias, los que les produce es una capacidad de dar los mismos servicios a sus clientes con un ahorro de costes, ¿no? En este caso, esto es lo que lleva, por ejemplo, a la menor necesidad de sucursales o de otro tipo, digamos, de servicios al cliente de carácter físico. Es verdad, y en los últimos años pues hemos descubierto que para determinados colectivos, en particular en zonas rurales, pero también a la población mayor, en las zonas incluso urbanas, pues ese proceso de digitalización le está generando algunos problemas de accesibilidad. Por cierto, no solamente a la accesibilidad a los servicios bancarios, sino a otro tipo de servicios, ¿no? Y bueno, tanto desde el sector público, con la colaboración del Banco de España, como desde el sector privado, pues se está trabajando en tratar de hacer compatible esos dos objetivos, ¿no? Por una parte, bueno, que se prolongue el proceso de digitalización de la economía que tantas ganancias de eficiencia está provocando y que de hecho es un objetivo en sí mismo del conjunto de la Unión Europea, incluso con los fondos de la Unión Europea destinados precisamente a que se avance en ese proceso de digitalización, pero que ese proceso también sea compatible con que no se produzcan bolsas de vulnerabilidad en términos de exclusión financiera. La economía española ha sido tradicionalmente una economía en la que el porcentaje de exclusión financiera ha sido muy reducido. El porcentaje de españoles que cuentan, de hogares españoles que cuentan con cuenta corriente, por ejemplo, es uno de los más altos de los países desarrollados. Y lo importante es que seamos capaces entre todos de hacer compatibilizar ese proceso de digitalización con que no se generen bolsas de exclusión financiera en los próximos años. Y, como saben perfectamente, porque seguro que los están experimentando ustedes, al menos los que tengan relación sobre todo con el mundo rural, pues las entidades financieras pues están desarrollando distintos instrumentos para poder hacer que esa compatibilidad sea un hecho. El otro punto extremeño tiene que ver con la inflación, que han ido subiendo los precios de la alimentación en particular. Extremadura, a su vez, bueno, esto está relacionado con los salarios que han ido subiendo también un poquito, no tanto con la inflación. Extremadura tiene el salario más bajo, medio más bajo. Creo que somos la comunidad autónoma, más beneficiada por el incremento del salario mínimo interprofesional, que a veces los empresarios han expresado sus cautelas por si podía afectar a la creación de empleo. El Banco de España también ha analizado, digamos, estos pasos conductores entre subida de salario mínimo y empleo. Sí, efectivamente, publicamos un documento hace ya un par de años en el que efectivamente analizábamos esta cuestión. El incremento del salario mínimo, desde el punto de vista del empleo total de la economía, el efecto negativo del incremento del salario mínimo ha sido relativamente reducido, la elasticidad es baja, pero sin embargo sabemos que el incremento del salario mínimo puede generar efectos negativos sobre el empleo precisamente en aquellos colectivos a los que se pretende ayudar, que son los de baja productividad. Y de nuevo son estos los más jóvenes, en primer lugar, que tienen poca experiencia, pero también aquellos colectivos, por ejemplo, de trabajadores mayores de 50 a 55 años, pues que han perdido las habilidades que hoy el mercado demanda, ¿no?, desde el punto de vista laboral. Cuando uno ve la evolución del salario mínimo en la economía española en los últimos años, lo que ve es que ha habido un incremento muy significativo del salario mínimo, no solamente nominal, sino también en términos reales, que se han alcanzado ya los objetivos de colocarse en el 60% de la renta salarial media de la economía, que hay mucha heterogeneidad por comunidad autónoma y por provincia, es decir, hay comunidades autónomas, Extremadura una de ellas, en las que ese porcentaje significativamente mayor representa ya un porcentaje significativamente mayor de la renta media, mientras que en otras provincias está claramente por debajo.
Evidentemente, situarse por encima de la media sería un indicador de que existe un mayor riesgo de generar efectos negativos sobre el empleo si no se produce en paralelo un incremento de la productividad, y por eso pensamos desde el Banco de España que los futuros incrementos del salario mínimo tienen que ser más cuidadosos y no perder tampoco esta perspectiva regional, ¿no? En la que evidentemente si se siguiera aumentando por encima significativamente del resto de la escala salarial, pues esos porcentajes seguirían aumentando y esos riesgos también de efectos negativos sobre el empleo también aumentarían. Antes de dar paso a las preguntas de los asistentes, el tema de pensiones. El envejecimiento de la población es un hecho. Extremadura también tiene una capa de población muy envejecida. Hemos superado por primera vez los 250 millones anuales en el pago de pensiones. Alguna vez el Banco de España también ha expresado su preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema. ¿Se aventura algún cambio? Bueno, aquí quizá lo más importante es dejar muy claro cuál es el origen del problema. El origen del problema es que tenemos una tasa de natalidad muy baja, un incremento de la esperanza de vida muy elevado. Esto es positivo, ¿no? Vivimos más, y esto básicamente lo que genera es, en términos demográficos, un incremento de la tasa de dependencia, ¿no? De la población mayor de 67 años en relación con la población en edad de trabajar, pues prácticamente se podría duplicar, de acuerdo con las previsiones y proyecciones de Eurostat, en las próximas décadas, ¿no? Y todos sabemos que esto genera un incremento de la presión sobre determinadas partidas de gasto público. La principal es el gasto en pensiones, pero no solo, también sobre el gasto sanitario, sobre el gasto en cuidados de las personas mayores también. Saben perfectamente que en los últimos años han aplicado determinadas reformas. La más importante fue la vuelta a la indexación de las pensiones con la inflación, que esto provocaba evidentemente un incremento del gasto público en el medio plazo muy importante. También se eliminó el factor de sostenibilidad. Se han tratado de introducir algunas medidas que pretenden paliar o cubrir al menos ese desfase que se produce como consecuencia del incremento del gasto público derivado de estas medidas, como son pues, introducir incentivos a la jubilación retrasada, penalizar las jubilaciones anticipadas, incrementos de las cotizaciones sociales, de las bases máximas también de cotización. La valoración del Banco de España es que cuando uno pone todas esas medidas, algunas que han aumentado el gasto, otras que han tratado de paliarlo, otras que van por el lado del incremento de los ingresos, no son suficientes, ¿no?, para cubrir la totalidad del desequilibrio financiero que se produciría en el medio plazo, y por eso pensamos que serán necesarias más medidas en el futuro. De hecho, la última reforma incorpora lo que se denomina una especie de cláusula de salvaguarda, es decir, que si ese desequilibrio se produjera, la propia ley ya ha establecido que, y no se toma ninguna medida entre medias, que se produciría un nuevo incremento de las cotizaciones sociales para paliar el incremento, el desfase que se estuviera produciendo. Desde la perspectiva del Banco de España, nos parece que poner el ajuste, la medida de ajuste en las cotizaciones sociales en una economía que tiene una tasa de paro muy elevada, en que los costes laborales no salariales han aumentado de una manera significativa en los últimos años, puede no ser la medida más adecuada, porque generaría pérdidas de competitividad de la economía y también pérdidas, en último término, de empleo. Y creemos que hay otras medidas por el lado del gasto también, con tasas de sustitución de las pensiones en nuestro país que son claramente más elevadas que en otros países de nuestro entorno, o aquellas que irían dirigidas a aumentar la edad efectiva de jubilación, las que podrían ser más adecuadas. Precisamente comentaba la tasa de paro. Extremadura también tiene 17% de paro. Sin embargo, también lo ha comentado un poco de pasada, a veces se genera el no encontrar mano de obra suficiente para determinadas tareas. ¿Cuál es su consejo para resolver esto? Yo creo que esta paradoja, porque no deja de ser una paradoja, ¿no?, que tengamos la tasa de paro, una tasa de paro que duplica la media de la Unión Europea, y que al mismo tiempo, cuando el Banco de España hace encuestas a los empresarios, nos digan que una de sus principales preocupaciones es la escasez de mano de obra, está claro que aquí hay un problema. Y precisamente en este capítulo tercero del informe anual del Banco de España, que publicamos la semana pasada, trata de identificar, ¿no?, cuáles podrían ser las políticas más adecuadas para resolver este problema,
creo que son tanto las políticas activas del mercado laboral como las políticas pasivas en las que debe concentrarse en los próximos años la resolución de esta cuestión. Políticas activas que tienen que ver con activar precisamente a los desempleados, formarles adecuadamente, precisamente en conexión con el mundo empresarial, de tal manera que los formemos en aquellas habilidades que son demandadas precisamente por los empresarios, ¿no? Porque son en principio las profesiones que están generando también mayor demanda por su lado. Hay que poner en conexión también a desempleados y empresarios. Los servicios públicos de empleo normalmente han ejercido una labor de intermediación muy reducida en nuestro país frente a lo que sucede en otros países. Y también creemos que en el caso de las prestaciones por desempleo, que es las políticas, digamos, pasivas, que siempre tienen que jugar con este doble objetivo de, por una parte, garantizar un nivel de renta a los desempleados, ¿no? Y al mismo tiempo de generar los incentivos suficientes para que vuelvan a buscar y a encontrar empleo, pues creemos que puede haber medidas como la compatibilidad parcial durante un tiempo de la prestación por desempleo con un empleo, un perfil de las prestaciones que también tenga una pendiente negativa relativamente significativa, porque lo que encontramos en la evidencia empírica del Banco de España es que los trabajadores, cuanto mayor tiempo pasan en desempleo, menor es la probabilidad de que encuentren empleo más tarde, y esto tiene que ver con la descapitalización que se va produciendo progresivamente en el tiempo. O sea, hay que lograr que encuentren trabajo cuanto antes, y por eso hay que generar también los incentivos, aumentar los incentivos a que busquen de una manera muy intensiva empleo desde el principio en el que se quedan en desempleo, ¿no? Bueno, son algunas de las medidas, entre otras, en las que verán desgranadas en ese capítulo tercero del informe anual que mencionaba con anterioridad. Ya para ir terminando de verdad, una pregunta muy concreta, otra más genérica y una consideración final. La pregunta concreta es si ya están disponibles los avales ICO y con qué entidades bancarias, con cuántas. Bueno, no tengo los detalles, pero si no lo estarán en breve. Pero no tengo los detalles. El Instituto de Crédito Oficial tiene conexión con el Banco de España, pero no es el Banco de España. La genérica es, en plena actualidad esta mañana, la inestabilidad política no parece que esté en principio afectando, por ejemplo, el mercado bursátil, que es la primera referencia un poco a la que se acude. No parece que en estos días de reflexión haya afectado, pero se teme que la inestabilidad política, aparte de Ucrania, aparte de Gaza, que sí lo ha reflejado el Banco de España en su informe, pueda afectar. Bueno, nosotros llevamos enfatizando esta cuestión desde hace ya algún tiempo. Tenemos varias observaciones, ¿no?, en relación con evidencia del pasado y también con datos más cercanos, ¿no? En primer lugar, sabemos que la inestabilidad, la incertidumbre, la política también genera menor crecimiento económico, ¿de acuerdo? Hay distintos trabajos del Banco de España que relacionan estas dos variables, sobre todo a través de la inversión privada, pero también del consumo. Se produce un incremento de la tasa de ahorro. Cuando en los últimos trimestres hemos hecho las encuestas a los empresarios, hemos encontrado que un porcentaje creciente de empresas identifican la incertidumbre en las políticas económicas como se ha convertido, de hecho, en una de las principales preocupaciones de los empresarios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pensamos desde el Banco de España es que si esa preocupación, esa incertidumbre en las políticas económicas se mantuviera o incluso aumentara en el tiempo, podría, como decías, acabar afectando en último término a la inversión. Teniendo en cuenta, además, que la inversión es la variable que peor ha evolucionado, la inversión privada, que peor ha evolucionado en los últimos 4 años. El resto de variables macroeconómicas estaban a finales del año pasado ya claramente por encima de los niveles prepandemia y, sin embargo, la inversión productiva privada estaba claramente por debajo, lo cual explica también que otro de los grandes problemas de la economía española, decía antes la tasa de desempleo, que es la baja productividad. No es posible esperar incrementos de la productividad significativos y, por tanto, de los niveles de bienestar de los ciudadanos si no se produce un incremento de la inversión productiva privada también significativa. Por eso, desde hace ya varios años, en sede parlamentaria en algunos casos, pues he tratado de lanzar este mensaje de que para una economía que necesita reformas estructurales muy ambiciosas,
que evidentemente cuando hablamos de reformas estructurales lo que queremos decir es que deben mantenerse en el tiempo, que tiene también como uno de sus grandes retos la reducción del déficit público estructural y de la deuda pública, que va a exigir también muchos años y probablemente varias legislaturas de ajuste y proceso de consolidación fiscal. Y en paralelo estamos en un momento político con una muy elevada fragmentación parlamentaria, pues es muy importante tratar de articular los consensos entre las distintas fuerzas políticas que permitan concentrar los esfuerzos en esas reformas que tienen que ser, como digo, estructurales y ambiciosas y sostenidas en el tiempo, y también en ese ajuste, ese proceso de consolidación fiscal que permita la reducción de los desequilibrios fiscales que hoy tenemos. Si no es el caso, pues evidentemente los niveles de crecimiento potencial de la economía española y la reducción de las vulnerabilidades fiscales, como decía, que son las más importantes en este momento, no se van a lograr y de alguna manera pues estaríamos defraudando a nuestros ciudadanos. La consideración final es, hay algunas preguntas que alaban la independencia y sentido común del gobernador del Banco de España. Es, bueno, agradecerles su estancia en este foro de hoy, agradecerle los 6 años que ya casi prácticamente ha cumplido de su mandato. Recordar que tenemos un ministro de Economía, Carlos Cuervo, que está aquí, de Badajoz, y si puede tener alguna palabra también respecto a Soledad Núñez, que si me permite se rumorea que puede ser que es de Badajoz y que también puede sucederle al frente del Banco de España. Bueno, sobre esto último evidentemente no voy a decir nada, no me corresponde a mí, afortunadamente, nombrar a mi sucesor. Bueno, Soledad Núñez es una economista del Banco de España que conozco desde hace más de 25 años porque coincidimos los dos en el Servicio de Estudios del Banco de España. Luego, por supuesto, ella tuvo alguna experiencia como directora general del Tesoro. Yo me fui a Frankfurt, pero siempre hemos tenido una relación personal muy estrecha que hoy tengo en la Comisión Ejecutiva. Ella es consejera de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y efectivamente no me habría perdonado no venir a Badajoz como gobernador del Banco de España. Es también una de las razones por las que estoy aquí. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias por la asistencia y seguimos el día intenso en noticias.